Y comenzamos entonces nuestro webinar con Ambrosio Giovanolo. Lo presento. Ambrosio es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Se ha desempeñado como representante de Chile en varias instancias y cuerpos diarios de la COP, negociando metas y estándares internacionales, incluida la temática que hoy nos convoca, carbono neutralidad. Ambrosio, entonces, te doy la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Rocío. Muchas gracias por la invitación a la red Campus Sustentable. Y me comentaron que tenemos 15 minutos, así que intentaré ser lo más preciso y conciso posible. Por supuesto, muchas gracias a los asistentes. Necesito que me habiliten la función de compartir pantalla. Si no, no les voy a poder mostrar el material que había preparado. Ahora sí, perfecto. Primero les voy a hablar un poco de qué es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es la institución en la cual yo trabajo. Es un comité de la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, que es una de las agencias que depende del Ministerio de Economía, y que tiene pocos mandatos que son bien precisos. El más importante es la coordinación de acuerdos de producción limpia. Ese probablemente la mayoría de ustedes lo conocen por el trabajo que se realizó con el APL, el Acuerdo de Producción Limpia Campo Sustentable 1, y el nuevo Acuerdo de Producción Limpia que se está generando con la red y que ya está en trabajo desde el año pasado, o incluso antes, que ya está en conversaciones. Segundo, tenemos la tarea de impulsar, desarrollar y ejecutar la política de fomento a la producción limpia. Eso es un mandato que nos da directamente Corfo. La coordinación de acuerdos de producción limpia es un mandato que está en la ley, en el Estatuto PYME. Tenemos además dentro del Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático la tarea de fomentar la inclusión de la problemática de cambio climático en los territorios y en el sector privado. Eso se enlaza muy bien con lo que ya hacíamos previamente a este Plan de Acción sobre Cambio Climático, que eran los acuerdos de producción limpia. Entonces, cambio climático ha sido una de las materias, y adaptación también, ha sido una de las materias que se ha incorporado, que incluso ya está incorporada antes de que apareciera este mandato, solo que con otro nombre, dentro de los mismos acuerdos. Y por último, tenemos un rol bien específico como contraparte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nosotros somos contraparte de un cuerpo que se llama el Centro de Tecnología del Clima, y nosotros gestionamos las asistencias técnicas que se solicitan a este centro y red. Además, solo agregar que los acuerdos de producción limpia hace ya varios años atrás fueron reconocidos como Acción Nacional de Preparación y Mitigación, y en función de esto nosotros desde el 2015 reportamos los resultados, una estimación de los resultados que se logran en mitigación y en apoyo al desarrollo sostenible de los diferentes acuerdos de producción limpia. Ya me presentaron, así que voy a saltar esto. El primero, para entender la carbono neutralidad, hay que preguntar de dónde viene esto, cuáles fueron los primeros mandatos. Los primeros mandatos o los primeros acuerdos asociados a lo que hoy en día es más claro con el Acuerdo de París, era la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o la UNFCCC. Y el mandato original, cuando todavía la información no era absolutamente clara, fue: ok, tenemos que evitar que la concentración de gases de efecto invernadero, por causa del hombre, llegue a un punto donde se convierta en un peligro para el clima y, por supuesto, un peligro para la civilización como la conocemos. Luego, pocos años después, aparece el primer esfuerzo de ya poner metas globales, que fue el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto tuvo dos etapas, el original y la enmienda. La primera etapa fue una reducción de 5% promedio en respecto a los niveles del año 90 por una serie de países desarrollados, y en la enmienda, que se conoce como la enmienda de Doha, se agregó un compromiso más ambicioso que hacia el 2020 lograr una reducción de al menos un 15% promedio, o aproximadamente, siempre respecto de las emisiones del año 90, y nuevamente en un grupo reducido de países desarrollados. Y luego viene el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París, ya para cuando se adopta el Acuerdo de París, era claro que si es que nosotros logramos mantenernos bajo un incremento de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, los efectos del cambio climático no van a ser tan intensos comparado a pasar ese nivel. Y corolario a esto es la búsqueda de la carbono neutralidad en la mitad de esta centuria. Es decir, aquí hay una meta global, que es no pasar los 1,5 grados, no pasar los 2 grados por ningún motivo, y para lograr eso tenemos que llegar a ser carbono neutrales aproximadamente al 2050, y eso está escrito en el Acuerdo de París. Está escrito como el balance entre las emisiones y los sumieres.
Entonces, el Acuerdo de París, aquí me voy a tener un segundo, porque el Acuerdo de París es esencialmente un documento legal, es un tratado internacional que tiene un articulado extenso, pero la mitad de ese articulado realmente tiene elementos que uno podría decir de sustancia. Entonces, los primeros elementos tienen que ver con el qué y el cómo, que es cuál es el propósito. Tiene un propósito de mitigación, que es el que acabo de mencionar. Tiene un propósito de adaptación, que también es muy importante. Y, por supuesto, tema central a toda la discusión, porque esto es una discusión geopolítica, es, bueno, ¿quién paga? ¿Cómo van a moverse los flujos financieros para financiar la carbono neutralidad, el apoyo de los países desarrollados a los países en desarrollo? Eso es gran parte de las discusiones. Y luego ya viene lo específico que tiene que ver con, ok, el reporte, cómo se van a reportar las metas de mitigación, cómo se van a proteger, o sea, se realizan los esfuerzos para preservar los sumieros, eso tiene que ver mucho con los bosques, por ejemplo, cómo uno maneja los resultados negativos de las medidas. Uno dice, medidas de respuesta no se entiende muy bien si uno no está metido en esto, es, por ejemplo, yo voy a dejar de producir, de producir combustibles fósiles, pero eso va a tener un efecto en países como, por ejemplo, Polonia, que depende mucho de su industria minera de carbón. Entonces, ¿cómo yo logro hacer esa transición de una manera que no termine afectando a los trabajadores en este caso, de los distintos países? En este caso era afectando a los trabajadores de Polonia, en el ejemplo que acabo de dar. Entonces, eso se llama medidas de respuesta y cómo uno evita que la respuesta al cambio climático tenga efectos no deseados en países o en los trabajadores o en las comunidades. Y eso también es un tema interesante dentro de las negociaciones y un tema súper geopolítico también. Los mecanismos de colaboración, que es lo que se conoce como artículo 6, usualmente la gente solamente lo limita a mercado de carbono, no es solamente mercado de carbono, también incluye otras formas de colaboración, fuera de mercado, adaptación y pérdida de daño. La distinción entre adaptación y pérdida de daño es también una distinción muy geopolítica. Pérdida de daño tiene que ver mucho más con, ok, va a subir el nivel del mar, y ese subir el nivel del mar en un montón de países e islas les va a quitar una cantidad significativa de territorio. ¿Quién va a pagar, quién va a compensar a esos países que están sufriendo los efectos del cambio climático, siendo que estos países en verdad no fueron los causantes del cambio climático? Entonces, por eso hay una distinción entre adaptación y pérdida de daño. Luego todo lo que tiene que ver con medios de implementación, que es financiamiento, el apoyo de financiamiento, el apoyo en desarrollo y transferencia de tecnología, en generación de capacidades, un llamado hacia la comunicación y la educación dentro de los países, y después el marco reforzado de transparencia, que es, ok, ¿cómo se reporta esto? De tal manera que uno confíe en lo que están haciendo los otros países, que entre países se pueda confiar en que lo que se dice que hacer se está haciendo, y que además la manera en la cual se dice me da credibilidad a lo que se está conversando. Luego viene el balance global, que es básicamente cómo se mide el nivel de cumplimiento del Acuerdo de París y el avance hacia las metas de este. Y por último, un comité experto para la implementación. ¿Qué es lo que está pendiente? Lo que está pendiente en este momento del inicio de la implementación del Acuerdo de París es algo que se llama los marcos temporales comunes, que tiene que ver con que los países tengan sus metas tengan la misma temporalidad. Por ejemplo, Chile tiene una meta al 2030 y la idea de marco temporal común es que ojalá todos los países tuviesen la meta al 2030 y después cuando se genere nuevo, la nueva meta sea al 2035, de tal manera que no solo los compromisos se actualizan al mismo tiempo, sino que además las metas tienen un marco temporal común que hace más fácil comparar y evaluar el nivel de cumplimiento del Acuerdo de París. El artículo 13, que es marco reforzado de transparencia, todavía no se cierra. La discusión está a un nivel súper técnico y súper de detalle el detalle de cómo se reporta y qué se reporta. Y por último, y esto probablemente mediáticamente lo hemos conocido, los mercados de carbono, y como mencioné, y el marco para los enfoques de desarrollo sostenible no relacionados con el mercado. Esos son los tres pendientes para que uno pueda decir el Acuerdo de París parte completamente. Esas son las cláusulas que aún están pendientes. La imagen que puse ahí es de hecho de imagen de anteayer, porque durante las últimas 3 semanas, cerrando esta semana, se realizaron las negociaciones de cambio climático. Por primera vez en la historia se hicieron de manera virtual. Es decir, estábamos los delegados en una sala conversando, discutiendo, y esa fue una de las fotos de final de la sesión. En este caso tiene que ver ya con implementación del Acuerdo de París. La discusión en la que yo estaba metido tiene que ver con temas de tecnología. Ok, el balance mundial, como les mencioné, es un proceso mediante el cual se evalúa el cumplimiento del Acuerdo de París y en particular cómo va en el avance hacia la carbono neutralidad. En función de los NDC que han emitido, los NDCs es el instrumento en el cual los países declaran sus compromisos. El último análisis que se hizo de los NDC actualizados dice que si bien hay un incremento de ambición respecto a lo que había antes, que efectivamente, si es que uno toma los elementos condicionales y los no condicionales que están poniendo los países, el pic de las emisiones debiese alcanzarse esta década, pero aún así
sigue siendo insuficiente para poder cumplir la meta de la carbono neutralidad. Entonces, este proceso de evaluación va a terminar el año 2023, que permite, ok, qué es lo que está pasando y qué acciones se tienen que tomar a futuro. Ese es el propósito del balance global. Y además acá hay un análisis de, ok, qué países ya están comprometiéndose en carbono neutralidad. Hay solamente 2 países en el mundo que hoy en día son carbono neutrales, que es Surinam y Bután. Y luego tenemos una serie de países, que son pocos, que tienen una ley que invita a la carbono, que pusieron por ley que ellos van a ser carbono neutrales en cierta fecha, y después viene un tercer grupo en el cual está, orgullosamente debemos decir Chile, que son los que están discutiendo en legislación, que todavía no se promulga, pero que tienen en la legislación propuesta una meta de carbono neutralidad. En el caso de Chile es la meta de carbono neutralidad del 2050. Y luego tenemos países que tienen la carbono neutralidad en algún documento de política o los que están discutiendo la carbono neutralidad en este momento. Es una lista más grande, en total tenemos alrededor de 50 países del total. Entonces, ¿qué significa eso? Que aproximadamente el 54% de las emisiones del mundo en este momento, agrupadas en 60 países, están en este momento en un proceso de discusión o de adopción de compromisos de carbono neutralidad, pero todavía falta la otra mitad. ¿Cuáles son los temas centrales de la discusión en este momento? La adaptación y pérdida de años es un tema muy importante y va a ser más importante en el futuro. Como ya les mencioné, la discusión central es, ok, ¿qué pasa cuando ocurren esas pérdidas? ¿Quién va a compensar a los países que están recibiendo los efectos del cambio climático y que no lo causaron? El financiamiento climático es un tema permanente, porque gran parte de la negociación tiene que ver con quién va a hacer qué y quién va a generar el apoyo, quién va a pagar por el apoyo, quién genera la asistencia. Gran parte de la discusión geopolítica tiene que ver con financiamiento. Y la década de la ambición, que es algo que ya mencioné, que si nosotros queremos llegar a la meta del 1,5 y a la carbono neutralidad, esta década es la década clave. En esta década tiene que ocurrir el pic de emisiones del planeta. Después de esta década, las emisiones tienen que empezar a bajar de manera sostenida y lo ideal sería que alrededor del 2025 nosotros el mundo tuviese el pic de emisiones para empezar el descenso. Entonces, todas las discusiones que hay en este momento es, ok, en esta década es donde tienen que concentrarse los esfuerzos porque en esta década en el fondo nos jugamos el 1,5. ¿Cuál es el rol de la agencia en el marco de la convención? Bueno, esta es una foto del equipo chileno que estuvo en Katowice, en Polonia. Como ya les mencioné, nosotros somos el punto focal del Centro de Tecnología del Clima y somos, por lo tanto, quienes gestionamos el envío de las solicitudes de asistencia técnica para transferencia de tecnología a este organismo de la convención. En este momento, lo que tenemos en los proyectos que están en postulación son uno de Smart Grids, que es con apoyo que está más que apoyo, el mandante ahí es la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con universidades del sur de Chile y empresas de generación eléctrica en el sur de Chile. Eso está en este momento postulado, con algunos comentarios. Ojalá no tengamos buena fortuna y aprueben. El segundo, que ya está aprobado y que se está negociando el detalle del plan de respuesta, que es en análisis de necesidades tecnológicas de Chile para 4 o 5 sectores distintos, es decir, qué tecnologías debiésemos implementar para solucionar problemas específicos de mitigación y adaptación en energía, en agua potable, en sistemas agroclimáticos, en gestión de residuos orgánicos, y el que está en este momento en discusión para que se implemente respuesta en sustancias refrigerantes. Y por último tenemos además una postulación en conjunto con México y Brasil por hidrógeno verde. ¿Cuál es el compromiso nacional en materia más cercano? Porque si bien está en discusión la ley de tener carbono neutral en 2050, tenemos un compromiso actualizado del año 2020. Chile antes tenía un compromiso del 2017 que era de intensidad de emisiones y además tenía un componente de restauración de bosque. Hoy en día el componente de restauración de bosque ya no está dentro de la meta de mitigación, sino que se puso abajo lo que se llaman las metas de integración, porque tiene un componente de adaptación muy importante. Y la meta de mitigación hoy en día es un budget, es un presupuesto de carbono para esta década. Es decir, Chile se compromete a, en total en la década, no emitir más que cierta cantidad neta de gases de efecto invernadero, sin incluir las absorciones del sector de bosque, o sea, estamos hablando solamente de las emisiones, y además se incorporó una reducción de las emisiones de carbono negro. El carbono negro no es un gas, un aerosol que tiene un efecto de calentamiento local, pero además tiene un efecto de ser polución atmosférica, es decir, disminuir carbono negro no solamente tiene un efecto de calentamiento local, sino que además ahí tiene un efecto importante sobre la salud de las personas. Parece rayé involuntariamente algo ahí.
Luego tenemos el resto del compromiso chileno que no tiene que ver con mitigación, que es un componente de adaptación, como ya les mencioné, este componente de integración, que son cosas que tienen tanto una parte de mitigación como adaptación imposible, que es océanos, que son nuestros ecosistemas, en particular los bosques, y economía circular. Tenemos también medidas asociadas a financiamiento, generación de capacidad y transferencia tecnológica. Y por último, hay un componente transversal de transición justa y desarrollo sustentable. No sé cómo borrar esa línea que hice. Bueno, disculpar por la línea que me quiero marcar en la presentación. Ok, ¿qué está haciendo la agencia con cada una de estas cosas en este momento? La mayoría de los acuerdos de la agencia tienen componentes de residuo, entre los cuales cuentan los residuos orgánicos y componentes de energía. Entonces, siempre, cada vez que uno maneja temas de aumenta la eficiencia energética, disminuye los consumos energéticos, disminuye la generación de residuo orgánico que da destino final. Básicamente, el residuo orgánico se pudre y después genera metano en cierto grado, dependiendo del tipo de descomposición que tenga. Cada vez que uno gestiona eso, y eso es muy transversal en prácticamente todos los acuerdos de producción limpia, está contribuyendo hacia la reducción de emisiones y hacia la carbono neutralidad. Con el resto de los componentes hay temas bien específicos, que uno que es la implementación de la ley REP, de responsabilidad ambiental del productor, muy asociado al componente de economía circular. Está todo lo que es el componente de adaptación, en este caso con los acuerdos de gestión hídrica y el certificado azul, que es de eficiencia hídrica, de huella hídrica, perdón, principalmente. Lo que tiene que ver con ecosistemas, que usualmente nosotros lo trabajamos en los acuerdos de turismo más asociados a los parques, así como uno bastante reciente que era con comunidades agroecológicas, el de San Nicolás. En el caso de océanos, estamos explorando una asistencia técnica en otros países. Ese es bien interesante por el hecho de que Chile es un país que tiene con mucha costa y que todavía no es tan claro dentro de la convención cómo uno va a manejar los efectos de mitigación de estas áreas marinas protegidas. Entonces ahí hay algo bastante interesante que podría haber un aspecto completamente nuevo que todavía no ha sido tan explorado, que es el aspecto de la mitigación en la gestión de los océanos. Entonces ahí hay una posibilidad interesante. Vamos a ver si nos resulta con el resto del país interesado, Costa Rica y México en un principio. En tecnología, como ya mencioné, la asistencia técnica en el análisis de necesidades de transferencia, de necesidades tecnológicas, perdón. Y para el componente de desarrollo sostenible, un reporte que nosotros elaboramos y que enviamos en calidad de Acción Nacional de Mitigación, que incluye no solamente los efectos de mitigación, sino que además los efectos medibles de contribución a diferentes objetivos de desarrollo sostenible que se logran con los acuerdos de producción limpia. Acá cuando se comparta la presentación, voy a dejar con ustedes una serie de recursos para consultar, pero me voy a centrar en esta última sección, lo que uno puede hacer a nivel individual, porque lo que acabo de mostrar es mucho la estructura a nivel internacional. Uno a veces dice, bueno, pero yo como persona individual, ¿qué puedo hacer? Y hay una serie de cosas importantes que uno puede hacer a nivel individual. Si quisieran comprender un poco más no solo sobre el estado de cambio climático, sino que además de las otras barreras planetarias, hay una serie de barreras sistémicas que afectan la capacidad de la Tierra de sostener la civilización humana como la conocemos. Les recomiendo ver un documental que salió ahora en Netflix que se llama Breaking Boundaries, que está basado en el trabajo del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que incluye varias acciones, y esencialmente acciones muy importantes a nivel diario, tiene que ver con reducir el uso de transporte privado, es decir, en la medida de que uno pueda utilizar la bicicleta, no estar utilizando vehículos a benzina. Y el otro que es muy, muy importante, y en un principio no es tan evidente porque los efectos son más a lo largo de la cadena de valor, tiene que ver con la alimentación. Y eso es debido a los efectos de los sistemas agrícolas y los sistemas ganaderos en términos de la demanda de uso de tierra. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra principal capacidad de captura de carbono en la atmósfera está en los bosques. Entonces, muy asociado a la alimentación está qué pasa con los bosques a nivel mundial y el cómo estos se preservan o se destruyen. Entonces, ahí también hay un elemento muy importante que uno puede adoptar a nivel individual y que tiene efectos que si muchos los adoptamos, tiene un efecto muy importante. Y finalizamos la presentación con esas risas de cierre. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ambrosio, por tu presentación, por la claridad de ella. Nos estaba consultando si las presentaciones pueden quedar disponibles, así que vamos a
Ahí por el chat han estado mencionando que van a quedar efectivamente y se van a traspasar para que las personas que la necesiten puedan optar a ellas. Seguimos entonces con nuestro siguiente panelista. Hablamos de Óscar Mercado, ingeniero comercial y magíster en dirección de empresas, director del programa UTEM Sustentable, fundador también de la red de campus sustentable, miembro del comité de gestión ARIUSA, Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. Así que, Óscar, te damos la bienvenida, por favor. Hola a todos, muy buenos días. Un gusto estar aquí. Un saludo especial a los estudiantes del curso que estamos haciendo los funcionarios de la UTEM sobre sustentabilidad, curso de facilitadores ambientales, que están integrados en este seminario. Los invitamos, hay varios participando. Bueno, yo les voy a hablar un poco algo más concreto, que es sobre carbono neutralidad, evidentemente, pero llevado a la práctica. Nosotros como UTEM fuimos la primera universidad en Chile en llegar a ser carbono neutral, y sobre eso quisiera hablar un poco. Déjenme poner ya. Ha sido un desafío grande y queremos compartir cuál ha sido esta ruta que hemos seguido, más que nada para que vean que es factible. O sea, esto de ser carbono neutral no es una utopía, para mí era una utopía, pero ya es real. Y bueno, vamos a contar un poco esta historia. ¿Ya? Vamos a hablar entonces, pues, en la ruta hacia la carbono neutralidad que tuvo la UTEM. Es una ruta larga, ¿cierto? Y explicar un poco el por qué hacemos esto. Lo primero, el por qué somos carbono neutral es un tema de responsabilidad. Mi universidad es una universidad en cuya misión nos mandata a formar profesionales para contribuir al desarrollo sustentable. O sea, en nuestra misión está este compromiso ineludible con el desarrollo sustentable. Y eso ha sido un factor muy importante en todo lo que la UNTEM ha realizado en tema de sustentabilidad. Estamos cumpliendo con nuestra misión al ser carbono neutral. Y lo más importante es porque creemos que debemos predicar con el ejemplo. ¿Ya? Nosotros, al formar a nuestros estudiantes, debemos decirles, no solo decirles que sean sustentables, que tengan cursos de sustentabilidad, etcétera, sino que además debemos aplicar con el ejemplo. O sea, la universidad es carbono neutral y tiene muchas certificaciones de ISO 14001, 50001, etcétera. Es para que ellos vean que es posible, que no es solamente una idea, sino que también es posible. ¿Cómo lo hemos hecho? Nosotros fuimos los primeros en medir la huella de carbono en las universidades chilenas. El año 2012 medimos la huella 2010. Se midió un par de estudiantes de ingeniería comercial. Y estos dos chicos, uno de ellos todavía trabaja conmigo en el programa de sustentabilidad, Christopher Toledo, que es una persona que sabe muchísimo sobre esto. Ahí empezó esto. Cuando medimos la huella de carbono, fuimos la primera universidad en Chile en hacerlo. Pero tengo aquí un problema con la... Bueno, y esto lo hemos seguido haciendo todos los años. Hemos ido perfeccionando la medición de la huella de carbono, hemos ido profundizando, hemos ido verificando, y esto es un poco lo que les quiero contar ahora. ¿Ya? Pero es una historia larga. O sea, nosotros empezamos en 2012 y empezamos a medir por primera vez la huella de carbono. Esto se marcó en un proyecto más grande que empezó en el 2008, cuando intentamos certificar la Facultad de Administración y Economía bajo un sistema de gestión ambiental, ISO 14001, en un curso fue el que hizo todo el sistema y avanzó durante muchos años, nos demoramos 10 años en certificar, pero lo logramos. Y este año vamos a certificar toda la universidad con ISO 14001. Bueno, esto les conté que en 2010 cuantificamos la huella de carbono. En 2013
obtuvimos una primera certificación internacional de huella de carbono en una universidad chilena, la CEMARS, era australiana, no de Nueva Zelanda, una certificación de Nueva Zelanda. Y ahí mismo empezamos a trabajar en el Programa Nacional de Gestión del Carbono, al que nos convocó el Ministerio de Medio Ambiente por nuestra experiencia en medición de huella. Ese programa se transformó hoy en Huella Chile y estamos muy honrados de haber sido parte de su inicio. Verificamos entonces la medición de huella desde el año 2012, no solamente uno de los temas cuando uno es medir la huella de carbono para saber cuáles son las emisiones que uno tiene, y otra cosa es que alguien lo verifique esa medición, que esa medición ha sido bien hecha, ¿ya? Y eso nosotros lo hacemos desde el año 2012. Hemos medido todos los años, y a partir de 2012 hemos verificado. Y desde 2013 hemos obtenido el sello de Huella Chile por la cuantificación de la huella de carbono. Y obtuvimos también el sello de neutralización desde el año 2019. Aquí hay un problema, sorry, es 2019. Y desde el año 2019 se nos entrega además el sello de excelencia en gestión de carbono del Ministerio de Medio Ambiente, y eso implica que además está integrado en la política de sustentabilidad, el tema de emisión de huella de carbono, etc. Esto también va aparejado a otras acciones. Por ejemplo, certificamos en gestión de la energía toda la universidad, en 2019 con ISO 50001, que de una u otra forma influye en la huella de carbono. En la medida que nosotros somos eficientes en el uso de la energía, disminuimos nuestra huella de carbono. Y este año ya estamos trabajando en un nuevo plan de reducción de emisiones. Vamos a integrar a toda la comunidad a este plan. Y este plan esperamos tenerlo listo a fin de año, ¿ya? Un plan de largo plazo, cuyas metas finales, por supuesto, es la carbono neutralidad permanente. ¿Cómo se hace en la práctica? Yo diría que es una tarea difícil. O sea, medir la huella de carbono, digamos, mucho tiempo, y a esta altura no es fácil relativamente, pero entendemos que para una universidad que empieza no es tan fácil, ¿ya? Requiere mucha información institucional que no es tan difícil, que no es tan fácil de conseguir siempre. A veces se complica muchísimo, por ejemplo, el consumo de vehículos, de todos los vehículos consumo combustible. Eso es una cosa que a Christopher le cuesta muchísimo conseguir. Y a pesar que lo hacemos hace casi 10 años, todos los años es un desafío, ¿ya? Y eso que tenemos muy pocos vehículos en lo que... también el consumo eléctrico de toda la institución, cuenta que uno pague, tiene que tener el registro permanente de eso, que es un alcance completo de alcance 2, el consumo eléctrico de la institución. El consumo de papel, por ejemplo, de la institución, tampoco es un dato fácil de conseguir. Y hoy nos facilita mucho el cálculo, el usar la plataforma que desarrolló Huella Chile, ¿ya? Y eso nos permite además verificar con más facilidad, cuantificar, etc. Pero no es una tarea fácil al principio. Una vez que la universidad adquiere como la costumbre, uno ya sabe dónde puede pedir la información y quién se la va a proporcionar, pero en general, para empezar, hay que hacer algunos esfuerzos adicionales. Estos son los ejemplos más complejos, digamos, pero hay muchos otros datos que uno debería de conseguir. El alcance 3, por ejemplo, de dónde viene cada uno de los funcionarios, cada uno de los profesores, cada uno de los estudiantes, en qué medio viene, cuánto se demora en llegar a la universidad. Eso también es un tema complejo. Bueno, y la decisión de carbono neutralidad, para mí era un sueño. Nunca pensé que a mí me quedan 2 años para jubilar, 2 años y medio, y nunca pensé que iba a haber mi universidad de carbono neutral. Era un sueño como muy lejano, pero lo alcanzamos.
Yo lo veía muy difícil, realmente, pero se alinearon los astros, como dice ahí, y se fueron varios temas. El primero de los cuales es que tenemos un rector muy comprometido. Es nuestro rector desde siempre, ahora, bueno, ahora perdió la elección, pero siempre fue muy comprometido con el tema sustentable. Él era un defensor del planeta, digamos, se definía así, y siempre nos ha apoyado la sustentabilidad, entendió la importancia de la misión y del modelo educativo, de nuestro sello del egresado, y por eso que es un tema muy importante. También ayudó a que verificáramos las reducciones en el marco de la certificación ISO 50001, y lo que influyó muchísimo fue el ambiente COP25. Nosotros, la primera neutralización fue el año 2019, y estaba plena COP, veníamos de la COP, y ahí presentamos la idea al rector y los vicerrectores, esta idea de ser la primera universidad de carbono neutral de Chile, y mostrarlo durante la COP, hacerlo público, etcétera, que era un compromiso real, digamos, y, y se aprobó, po. Así que ahí tomamos esa decisión. Inicialmente pensamos hacerlo en todos los alcances, pero finalmente nos pensamos alcances 1 y 2, con la esperanza, sí, de neutralizar en la huella 2021, vamos a neutralizar todos los alcances. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un proyecto importante para usar principalmente energías renovables a partir del año 2021. Queremos tener techos solares por un lado, y por otro lado queremos contratar energías limpias. La idea es que en 2021 nuestro alcance 2 sea muy bajo por el uso de energías renovables, entonces podemos neutralizar todos los alcances. ¿Cómo neutralizamos? Básicamente a través de la compra de bonos de carbono. Lo que no reducimos se neutraliza a través de esta compra de bonos de carbono, donde se financian proyectos que reducen emisiones. Los aprendizajes que hemos tenido es que obviamente es posible, ¿sí? Requiere institucionalizar la captación de datos y el financiamiento. Aquí hay que financiar, esto no es gratis, ¿cierto? Hay que pagar por la compra de los bonos, y eso requiere un cierto compromiso institucional. O sea, esto no es un tema que sea individual o porque el programa de sustentabilidad quiere hacerlo, se hace. O sea, esto requiere realmente un compromiso institucional grande. Y lo que es muy importante es que si es posible para la UTEM, que es una universidad chica, pública, joven, lo es también para todas las demás. O sea, si nosotros pudimos hacerlo, claro, tenemos un equipo, programa de sustentabilidad, son 9 personas, o sea, un equipo grande de sustentabilidad, pero si nosotros lo podemos hacer, lo puede hacer cualquier otra universidad. Y lo otro importante es que siempre es necesario trabajar un plan de carbono neutralidad. Eso ayuda a fijar los objetivos, a ver hacia dónde va, las acciones que hay que tomar, etc. Bueno, y lo dejo con esta frase de Mandela que me gusta mucho, porque esto al final es educación. En las universidades esto es educación para nuestros jóvenes. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Muchas gracias. Este es mi correo. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, me puede escribir o hacer consulta en el chat. Eso. Ya, Rocío. Gracias, Oscar, por tu presentación. Les comentamos también a las personas que nos están viendo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Ambrosio ya ha respondido algunas, así que las que surjan de la presentación de Oscar y de la que viene ahora, las van dejando para que al final de la última presentación ya vayamos respondiendo, ¿ya? Ahora le damos la bienvenida también a 3 personas que son parte del grupo de Carbono Neutralidad, que es un grupo de trabajo de la Red de Campos Sustentable. Les presento a Reinaldo Cabezas. Reinaldo es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile.
Ha enfocado sus estudios en eficiencia energética, integración de energías renovables para generación de calor y electricidad, mitigación del cambio climático y desarrollo bajo en carbono. Y además es el jefe de la Oficina de Ingeniería para la Sustentabilidad. Patricia Opaso, ella es ingeniera civil industrial con mención en medio ambiente y es encargada de proyectos en el área de gestión sustentable de la Dirección de Sustentabilidad Universidad Católica. Y Pablo Yáñez, ingeniero agrónomo, magíster en gestión tecnológica de la Universidad de Talca. Es un profesional vinculado a la investigación y gestión de proyectos en sustentabilidad y sus actividades se han desarrollado en el área de la gestión ambiental, medición de huella de carbono y de huella de carbono a productos y empresas, entre otros. Así que le damos la bienvenida a estos miembros de la Red de Campus Sustentable y le doy la palabra para comenzar a Reinaldo. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Voy a compartir pantalla ahora. Y ahí se debería estar viendo bien. Ya, nosotros somos 3 personas que venimos a hablarles de lo que hemos trabajado en el grupo de carbono neutralidad de la Red Campus Sustentable, pero vamos a respetar el tiempo, ya para que no se preocupen, no vamos a ir, no nos vamos a tomar tanto tiempo, nos preparamos para cumplir los 15 minutos. Entonces, primero contarles los integrantes que estamos en este grupo, porque esto le da un poco el contexto y el enfoque que tiene la red, como el alma de la red, que es un grupo bien interdisciplinario de hartas universidades que están trabajando y procesos profesionales. Ya pueden ver ahí que es un listado largo, hay alrededor de 8, 9, 10 instituciones que estamos en este grupo. Entonces eso lo hace bastante rico para poder compartir experiencia de diferentes trabajos que se han realizado, ya porque no todos tenemos el mismo avance. Entonces ahí nos vamos aprendiendo de los demás. Y específicamente este grupo tiene como objetivo general generar una hoja de ruta para que las IES, las instituciones de educación superior, avancen hacia la carbono neutralidad. Y nosotros definimos varios objetivos específicos que al final, ahí se los dejo para que los puedan leer, pero los vamos a ir trabajando en el desarrollo de la presentación porque separamos diferentes subgrupos en el cual cada subgrupo ataca a uno de estos objetivos y así podemos ir como trabajando continuamente e ir mejorando. Entonces, para partir, nosotros tenemos como nuestra ruta hacia la carbono neutralidad, definimos diferentes temas que teníamos que trabajar. Lo primero, tener un grupo de diagnóstico, que todo esto lo vamos a explicar más adelante, uno después de referentes, cuantificación, mitigación, de proyecciones, compensación, y siempre transversal trabajando un grupo de alianzas. ¿Y en qué estamos ahora? El grupo de diagnóstico y referentes ya terminaron, tienen sus productos realizados, ya hicieron su trabajo y ahora estamos trabajando en los otros grupos que están ahí como en naranjito, amarillo, no sé cómo ese color, cuantificación, mitigación, proyecciones y alianzas está trabajando y compensación todavía no parte. Ya estamos esperando terminar un poco, avanzar en estos grupos para después poder trabajar bien lo que es el grupo de compensación. Entonces, partiendo en diagnóstico, el objetivo que tenía este subgrupo era poder conocer la realidad de las instituciones de educación superior de Chile, del país. Ya ver en qué estamos. Y para eso se partió con los miembros de la red. Entonces, se mandó una encuesta a los representantes institucionales de las 29 instituciones que estaban en ese momento, esto fue el 2020, de las cuales llegaron 22 respuestas. ¿Y cuál era el objetivo que tenía la encuesta? Era poder entender la estructura de la sustentabilidad dentro de la institución y los compromisos que tenía la institución con respecto a carbono neutralidad. Entonces, unos objetivos que podemos decir, unos resultados importantes que podemos destacar de ahí es que 8 instituciones ya han realizado medición de huella de carbono, eso en el 2020, ahora ya ha avanzado un poco más porque hemos estado trabajando y algunas instituciones más han sumado, y 10 instituciones han declarado su compromiso por lograr la carbono neutralidad, cada una con diferentes fechas, pero ya lo tiene por lo menos definido. Entonces ya tenemos un punto inicial. Dale, Pablo. Muchas gracias, Reinaldo. Gusto saludarlos a todos, a todas. Bueno, continuando entonces con esta fase de diagnóstico que hicimos en el grupo de carbono neutralidad, también quisimos hacer como este benchmark de qué es lo que estaban haciendo internacionalmente. Entonces, para eso escogimos 16 universidades extranjeras, en este caso de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, que estaban bien posicionadas en ranking de evaluación de sustentabilidad, los cuales nosotros utilizamos para medir la sustentabilidad, como el Green Metrics, el Impact o el STARS. Con aquellas universidades también se aplicó un set de encuestas y también de entrevistas y sacamos resultados bastante interesantes que nos guiaron un poco en lo que continuó con los trabajos por grupo.
Dentro de eso, y adelantándome también un poco al tema de la cuantificación, para nosotros era importante conocer cuáles eran los alcances que estaban viendo las universidades a nivel internacional, y nos dimos cuenta que la mayoría de ellas, el 73%, por ejemplo, estaban incluyendo el alcance 3. Y dentro de eso también conocimos que la gran mayoría, el 75%, ya estaba con una estrategia de carbono neutralidad declarada. Interesante también, con un año que no muy lejano, algunas partían del 2016 y la más lejana tenía esta meta para el 2050. Dame la próxima, por favor, Reinato. Particularmente, ya entrando en los grupos que hoy en día nos encontramos trabajando, y comentándoles sobre el grupo de cuantificación, que uno de ellos tiene como objetivo justamente conformar una base metodológica que le permita a la institución de educación superior tener un marco común, ¿cierto?, para poder cuantificar la huella de carbono, un proceso que a veces puede ser un poco complejo, como decía Oscar. Nosotros tratamos de alinearnos, bueno, principalmente a la ISO, a la 14064, en un comienzo guiándonos con la versión 2013, hoy con la versión 2019, y trabajando también, hay que decirlo, muy de la mano con el programa Huellas Chile del Ministerio del Medio Ambiente, con quien acordamos algunas definiciones. Para comentarles más o menos el marco que nosotros consideramos el mínimo para poder cuantificar una huella de carbono en instituciones de educación superior, y separándolo por las nuevas categorías que presenta la versión 2019 de la ISO. Las emisiones directas, antes llamada alcance 1, nosotros consideramos las fuentes fijas, móviles, fugitivas, todo lo que se encuentra ahí en cuanto puede ser a calefacción, caldera, movilización propia de la institución, el uso del gas, por ejemplo, y el carbono biogénico, como por ejemplo el cambio de uso de suelo, entre otras cosas. También dentro de la emisión indirecta está la adquisición de energía, que se repite al alcance 2, ¿cierto? Y en el alcance de otras emisiones, que es relativo al alcance 3, nosotros consideramos este mínimo dentro de todas las acciones que se realizan cotidianamente dentro de una universidad. Pensamos que el papel, el consumo de papel, el consumo de agua, el transporte diario, el transporte esporádico nacional, internacional, y los residuos son importantes de considerar a la hora de cuantificar la huella del carbono. La próxima, por favor. Como próximo paso, dentro del grupo de cuantificación, nosotros estamos trabajando principalmente en 3 productos que esperamos consolidar este año. El primero de ellos, y sabiendo que es un punto crítico al momento de cuantificar sobre todo el alcance 3, que es la movilidad, estamos elaborando una guía de cómo crear encuestas para poder aplicar a la comunidad. Un punto complejo, eso también esperamos consolidarlo en una guía, al igual que fue la guía metodológica de cuantificación. También estamos trabajando y muy en el contexto de la pandemia y de todo esto que ha sido la educación en línea y el teletrabajo, estamos creando una guía metodológica para poder cuantificar también esta nueva modalidad de hacer las cosas que pensamos va a continuar, quizás de una manera híbrida, pero seguramente con todo este cambio tecnológico y con lo que nos ha enseñado la pandemia, quizás el teletrabajo también debiese continuar de alguna manera. Y finalmente también para este año tenemos programados, seguramente en agosto, adelantándome un poco, tendríamos un taller que explicaría todo el proceso de la guía metodológica, de cómo aplicarla en sus detalles un poco más técnicos. Eso por parte de la cuantificación. Ya, en el grupo de mitigación, el objetivo que tiene este grupo es poder levantar información con respecto a proyectos que puedan apoyar a mitigar y después compartirlo con el resto de las instituciones que están en la red. Entonces, para eso hemos definido ciertos productos que estamos trabajando, que primero es hacer un listado de proyectos que reducen emisiones de gas de efecto invernadero, es decir, ir a buscar cuáles son los clásicos proyectos que uno podría implementar para que así uno después analizar cuáles podría yo usar en mi institución. Y ahora lo que estamos realizando es que ya enviamos una encuesta a instituciones de la red para que nos contesten con respecto a qué proyectos ellos ya han realizado. Esta encuesta levanta mucha información, no hay, todos los datos son obligatorios porque va a depender del tipo de proyecto.
por ejemplo, vemos, queremos preguntar, ¿qué tipo de proyecto es? Que no solamente pueden ser cosas de gestión, puede ser de repente de cultura, por ejemplo, cambio de costumbres, cosas de ese tipo. Vemos los costos de la implementación, la cantidad de los gases de efecto invernadero que se pueden reducir, otros aprendizajes, por ejemplo, cuál fue lo que más les complicó para poder como darle estos hints después a los que quieren implementar futuros proyectos. Y con esa base de datos que ya estamos alimentando, generar algunas fichas resumen de proyectos para que puedan implementar después y así es más fácil. Es decir, ya tengo la lista primera, que era como cuáles son los proyectos que puedo hacer, y ahora tengo un poquito más de información con respecto a la experiencia que han tenido otras instituciones. Así tomo mejor decisión y nos vamos apoyando en el desarrollo de poder lograr la mitigación. Ya, ahora es mi turno. Buenos días a todos y a todas. El subgrupo de proyecciones es uno de los subgrupos más recientes que se conformó y el objetivo de él era tener un producto, una guía para que las instituciones de educación superior pertenecientes a la red tuvieran lineamiento y recomendaciones para alcanzar sus propias metas de carbono neutralidad. Y para esto revisamos diferentes referentes, como en el grupo de cuantificación la ISO 14064, que tiene que ver con el cálculo de la huella de carbono, la norma chilena 3300, que habla de la neutralización de las emisiones, y también revisamos un referente muy importante para nosotros, que es Secundnature, que es una organización de Estados Unidos que agrupa a instituciones de educación superior que están en el mismo objetivo que las instituciones de la red, que es alcanzar metas de carbono neutralidad o alcanzar acuerdos para la acción climática. Dale, Reinaldo. Esta propuesta, esta guía, que está en proceso de elaboración, aún no está terminada, propone 5 pasos, ya 5 etapas. Una primera etapa es organizar, y esto tiene que ver con generar las estructuras o fortalecer las estructuras que hay adentro de las instituciones para alcanzar estas metas y estos compromisos públicos, que ojalá sean compromisos públicos y que se comuniquen internamente y también externamente, para que otras instituciones también se sumen a estos compromisos de carbono neutralidad, a tener ciertos años meta, independiente que no se sepa bien cómo se va a llegar, pero es importante definir los años meta para movilizar las acciones para alcanzar la carbono neutralidad. Y otra cosa importante en esta etapa es definir y acordar conceptos. ¿Qué estamos entendiendo por carbono neutralidad? Nosotros sabemos que en las normas existen estos conceptos, pero muchas veces son generales. Y la idea es que cualquier institución que se una a esta travesía tenga claro cuáles son los conceptos, cuánto debo reducir, cuándo debo compensar o cuándo debo comprar bonos de carbono. Entonces, todas estas definiciones van a estar en esta guía. La segunda etapa es evaluar, que básicamente es medir la huella de carbono, y como dijo Oscar en la UTEM, es medirla año a año, idealmente, para ir entendiendo cómo va cambiando las emisiones que se producen en las propias instituciones. Todas estas mediciones bajo la norma ISO 1464, idealmente poder poner, un proyecto creo que hay un micrófono prendido. Pati está muteada, Pati está Quédate muteada, Patricia. ¿Ahí sí? Ahí sí, sí. Pati, te escuchamos. Ya. El tercer paso, que creo que este es un paso súper importante, es elaborar un plan de carbono neutralidad. Esto permite definir plazos, metas, recursos, que es una parte muy importante para alcanzar la carbono neutralidad. O sea, si hay proyectos, tener recursos asociados para poder implementar esos proyectos y poder ir midiendo el impacto de la reducción de las emisiones al implementar estos proyectos. Y esta parte también sirve como insumo en el subgrupo que nombraba Reinaldo de mitigación, que las otras universidades puedan compartir los proyectos que se han implementado y conocer cómo impacta ese proyecto en la reducción de emisiones. Muchas veces nosotros planificamos que se reduzcan y quizá no están así cuando uno implementa realmente el proyecto. Entonces es importante el paso de generar un plan. El cuarto es medir los avances, ir evaluando periódicamente los proyectos implementados y la medición de huella de carbono, y finalmente, como estos son planes de mediano a largo plazo, ir revisando los planes. Si hay alguna otra tecnología que se puede incorporar o hay una mejora continua del proceso que se planificó en un inicio. Reinaldo, la siguiente.
Ya, el último grupo conformado, que es este transversal, son las alianzas. La idea de este grupo es poder posicionar a la red como un referente latinoamericano y potenciar la acción climática de la institución de educación superior. Actualmente existen diferentes alianzas que están en etapas incipientes, otras más avanzadas, pero algunas de estas alianzas son con Secundnature, que nombré anteriormente, con Race to Zero del PNUMA y con el Ministerio del Medio Ambiente. Y la siguiente. Hay diferentes líneas de acción en este subgrupo de alianzas. Una de las principales acciones es incentivar la firma de la Carta de Emergencia Climática, asociado también a Race to Zero, también participar y potenciar redes para la acción climática en la institución de educación superior, y finalmente convocar a la creación de una red latinoamericana y que la red de campos sustentables sea asuma un liderazgo de generar esta red a nivel latinoamericano. ¿La otra? Bueno, finalmente, para no pasarnos en el tiempo, nosotros, como decía Reinaldo al comienzo, somos de muchas instituciones, un grupo muy diverso. La red, no sé si ahí Rocío me puede después decir, hay muchísimas instituciones de educación superior incorporadas en la red y todas están en diferentes etapas. Algunas no han medido la huella, otras ya alcanzaron la carbono neutralidad. Entonces, con este grupo generamos productos y generamos informes o documentos o guías que les permitan a las instituciones alcanzar esta meta de carbono neutralidad a través de la cuantificación, de la proyección, de la mitigación y prontamente de la compensación, entendiendo cómo los bosques o cómo otro tipo de ecosistemas pueden capturar las emisiones o cómo la compra de bonos de carbono permite neutralizar remanentes que no se pueden reducir con las mitigaciones. Eso. Espero que haya sido interesante porque ha sido muy interesante para nosotros este trabajo en red. Muchas gracias, Patricia, Pablo, Reinaldo. Bueno, tenemos algunas consultas en el chat y yo las he estado tomando nota y Ambrosio ha contestado algunas, pero igual nos gustaría que para todos los que no pudieron acceder a las preguntas o no pudieron leerlas, pudiésemos ir contestándolas, no tan solo Ambrosio, sino que el resto de los panelistas. Y, por ejemplo, nos preguntan los datos de lo que uno puede hacer como una persona de a pie, qué es lo que nosotros, cómo podemos contribuir a disminuir el carbono en nuestro quehacer. Esa es una de las consultas. No sé si alguno de los panelistas quisiera contestar. Hola, Rocío. Bueno, si tienen acceso al chat, envíen los enlaces. Varios de ellos no son exclusivos a carbono neutralidad, sino que algunos están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Es bien interesante el de las 170 medidas, porque está por objetivo, pero repitiendo un poco lo que ya mencioné, a nivel muy básico, pensando en lo que uno puede hacer en su casa, en ese tipo de toma de decisiones, es reducir el uso de transporte que funciona a base de combustibles fósiles, o calefacción a base de combustibles fósiles. Las dietas, la alimentación tiene impacto importante por la presión que genere sobre los sistemas, principalmente sobre los bosques. Entonces, si bien es indirecto, el impacto es bien grande. Y el tercero tiene que ver con posiblemente el manejo de los residuos orgánicos. En la medida que prácticamente la mitad de los residuos orgánicos que uno genera, si uno mira la estadística nacional de los residuos municipales, la mitad, 40%, son residuos de carácter orgánico. Y a menos de que haya alguna tecnología de captura de metano o aprovechamiento del metano en el relleno donde se llegan esos residuos, esos se convierten en emisiones. Y en el caso de Chile, las emisiones de ese residuo orgánico, si bien siguen siendo bajas dentro del mix total del inventario, han ido creciendo a una tasa más rápida que otras emisiones que tienen más prominencia dentro del inventario. Entonces podría convertirse en un problema en el futuro. Y una de las maneras de hacer eso es, por ejemplo, tener un compost en la casa, en el cual uno vaya dejando vaya compostando la materia orgánica que está generando. Eso, ya para no tomar mucho tiempo, yo lo dejaría reducido a ese tipo de acciones que uno puede realizar simplemente en el día a día. Por supuesto, hay otras acciones que tienen que ver con cómo uno
con ya de carácter, tal vez uno podría decir, de decisión más política, pero tiene que ver con qué tipo de candidatos uno vota, si es que los programas de esos candidatos tienen incorporado elementos ambientales o tienen incorporado la carbono neutralidad entre sus programas, y eso también son de tipo de decisiones que finalmente son relevantes y que uno toma a nivel individual. Sí, y yo quiero complementar con un tema que es un poco también informarse de como el lado, lo que hay por detrás de todas las actividades que uno realiza como constantemente. Por ejemplo, el hecho de si voy a comprar ciertos productos en una temporada, ¿esos de dónde vienen? Si es que son desde aquí producidos localmente, por ejemplo, en una pequeña investigación con un grupo de estudiantes, nos dimos cuenta que de repente estamos consumiendo ajos que vienen desde China. Entonces, como que uno dice, ah, compro el ajo aquí en el supermercado, en la feria, donde sea, pero ¿de dónde viene ese producto? Entonces, eso también va a ayudar a poder ver cuál es el impacto que tiene esto en toda su cadena productiva. Preferir local. Ese es como el llamado. Tengo otra consulta. Nos preguntan también, se habla mucho de la captura de los bosques del carbono, pero también hay un gran potencial en el mar en su captura. ¿Chile tiene una política pública a desarrollar al respecto y en la educación futura de las nuevas generaciones? Creo que Ambrosio ya respondió eso igual en el chat y decía que en la NDC de Chile ya está incluida una parte en temas de océanos para la captura. Yo no manejo mucho el tema, por eso pude leer rápido en el chat ahí. Sí, efectivamente está en nuestro... Quería la oportunidad para otro expositor responder, ya que ya respondió en el chat. Pero sí, en el NDC de Chile está mencionado el estimar los efectos de mitigación de las áreas marinas protegidas. Ahora, creo que lo puse también en el chat, hoy en día hay cierta, no sé, polémica es la palabra, pero no es algo que esté aceptado en este momento, de manera transversal, reconocer los efectos de mitigación de los mares de los países. En los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que es la manera en la cual los países reportan la gestión de sus emisiones, no se incluyen en este momento los océanos, por lo tanto hay un elemento de negociación que no ha sido resuelto. Y sería interesante porque efectivamente los océanos son los que realizan la mayor cantidad de captura de carbono, pero por supuesto ahí la gestión es mucho menos directa. Perfecto, y tengo dos últimas preguntas también. Una de ellas es la consulta. ¿Chile dejará el consumo de carbón como matriz energética, dado que se acordó eliminar las fuentes de las generadoras termoeléctricas de Enel? Quizá la pregunta también va enfocada a las presentaciones de Ambrosio, pero si los otros panelistas también tienen información, sería bueno que pudieran compartir. Ahí yo no manejo solamente un comentario, es que no es solamente son las centrales de Enel, ¿ya? Hay varias centrales de diferentes empresas termoeléctricas que van a ir cerrando, pero no manejo más información con respecto a ese tipo de política pública. Perfecto. Y consultamos también acerca de cómo podemos acceder a los documentos que han ido trabajando, los productos que han ido obteniendo el grupo de carbono neutralidad, que han sido bastante interesantes. Si otras personas externas a la red pueden acceder a ellos. Sí, eventualmente a través de la página web de la Red de Campus Sustentable van a poder visualizar estos documentos. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que, sobre todo para la institución de educación superior, es que lo invitamos en realidad a conocer la red, porque aparte de estos documentos hay un sinfín de actividades que desarrollamos que sin la colaboración que sea en el día a día es difícil llegar como a la implementación de estas cosas que a veces pueden ser muy técnicas. Así que eso, lo invitamos a revisar la página web de la red campussustentable.cl y ahí van a poder también encontrar otros documentos que están disponibles.
Gracias, Pablo. También mencionar que igual el éxito del trabajo, tanto del Grupo de Carbono Neutralidad como de otros grupos de la red, es el trabajo colaborativo. Justamente el no comenzar trabajando por ejemplo, el tema de Carbono Neutralidad de manera solitaria como institución, sino que con la colaboración de otras que ya tienen experiencia y pueden ir guiando el proceso. Yo creo que eso es fundamental y es muy rescatable en ese sentido la solidaridad que se demuestra en el trabajo dentro de la red. Así que, bueno, con esta última respuesta de Pablo, ¿Belén? queremos finalizar el webinar. Sin embargo, queremos pedirles a todos que puedan encender sus camaritas en la medida de lo posible para que Flavio, nuestro periodista, pueda tomar una fotografía y poder después subirla a nuestro sitio web y a las redes sociales. Por Exacto. favor. Les pido un poco de paciencia porque son muchas caras y entonces hay que sacar estas fotos. Bueno, voy a ir sacando. Esperen un segundito, voy al tiro. Oye, yo aprovecho de un comentario que salió que decía que las universidades podrían quizá como vigilar y difundir un poco el reciclaje, porque decía que había un camión donde veía que se mezclaban todos los materiales. Y por lo menos, dado la experiencia que tenemos nosotros en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile, pasa que si bien un camión mezcla todo, porque después se va a otro punto donde ahí terminan de clasificar y mover los residuos. No sé si este será el caso, pero para nosotros por lo menos es así, un mismo camión recolecta todo y después se va a un centro donde tienen gente separando y tratando los residuos para poder reciclar de la forma que corresponde. Si algunos están como muy sucios o limpios, y ahí hay como le quitan a veces las tapas de la botella, hacen toda una clasificación previa para después llevarlo a cierto lugar. Espero que ese sea el caso y que no sea que se están llevando después a un relleno sanitario nomás esos residuos de reciclaje. Gracias, Reinaldo. Flavio, ¿estamos? Súper. Entonces, agradecemos la presencia de todos y todas en este webinar. Tuvimos un importante número de personas, así que muy agradecido y dejarlos invitados para que siempre estén revisando las redes sociales de la Red Campus Sustentable, la página web y los nuevos webinars que se vienen. Así que muchas gracias. Gracias, Belén, gracias a todos.